Here. Me da gusto ver a cada uno de ustedes. I'm happy to see each and every one of you this afternoon. Y pues vamos a entrar a la palabra del Señor. We're going to go ahead and get into the Word of God. Como estaba diciendo a nuestro pastor, gracias a Dios que pudimos estar en Guadalajara y estar ahí en la reunión de pastores y ministros. You know, as our pastor was saying, we thank the Lord, that we were able to attend the seminar in Guadalajara for the pastors and ministers, and we received a lot. Y pudimos recibir mucho los días que estuvimos ahí, y es lo que me movió, me inspiró a compartir este mensaje. And part of that is what inspired and moved me to share this message about having a fear for the Lord. Ese mensaje de tener un temor para nuestro Señor Jesucristo, para Dios, que haya ese temor en nuestras vidas. That fear for the Lord can be in our lives. And to start off, we'll go to Proverbs. Y para comenzar, vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Proverbios, capítulo 1. We'll go ahead and go to Proverbs chapter 1. En Proverbios capítulo 1 versículo 7. Proverbs chapter 1 verse 7. And the word of God says, "The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction." En Proverbios capítulo 1 versículo 7 dice: "El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza." Amén. Así que podemos ver aquí en el libro de Proverbios que nos dice que para tener sabiduría debemos tener temor hacia el Señor. We see here in the book of Proverbs, if we want to be wise, if we want to have knowledge, we have to have fear of the Lord. Y vamos a ir ahora al libro de Job, and then we'll turn our Bibles over to the book of Job, chapter 28. Job, capítulo 28. Job, chapter 28. Verse 28. En Job capítulo 28, versículo 28, la palabra del Señor nos dice: "Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia." Hallelujah. And it says, "And to man he said, behold, the fear of the Lord, that is wisdom, and to depart from evil is understanding." Así que podemos ver aquí la palabra del Señor que la sabiduría y el temor del Señor vienen juntos. Uno, para obtener sabiduría, tiene que temer al Señor, y viceversa también. Cuando uno teme al Señor, obtiene la sabiduría. O sea que van mano en mano. And we see here, the word of God tells us, that the beginning of knowledge is, the fear of the Lord, and, knowledge, wisdom, it goes hand in hand with fear of the Lord. You can't have one without the other. If you want to be wise, if you want to have knowledge, you have to fear the Lord. And, when you do fear the Lord, that's the beginning of knowledge. It's a start, and, and it means that there's more to that. Amén. Y el temor al Señor solo es el principio de la sabiduría. Así que nos hace entender que hay más que aprender, más que obtener. Y pues muchos de nosotros, amén, tenemos, porque muchos piensan que al temer al Señor, que uno debe tener miedo, pero eso no se refiere a la palabra del Señor. Some might think that fearing the Lord is, it means to be afraid of Him. But that's not the fear that the Word of God, tells us about. There's a lot of people who
have different phobias. Some people who are scared of spiders, of heights, or we heard about the news that have been going on these days. That our pastor shared. All the evil that's going on around the world, and we're human beings. It would be nice not to have fears of anything. Not to be worried about the future of what's to come. That would be nice. We would have peace of mind. But everyone has some sort of fear. Y cada uno de nosotros tenemos miedo de algo. Hay unos que le tienen miedo a las arañas. Hay otros que tienen miedo de estar en lugares muy altos. Hay unos que tienen miedo de viajar en un avión, o gente que tiene miedo a la oscuridad, y otros quizás tengan miedo del futuro. Amén. Escuchamos una de las cosas que están ocurriendo en estos días, amén, de todo lo mal que está sucediendo en el mundo. Y pues somos humanos, amén. A nosotros nos gustaría no tener miedo de ninguna cosa. Yo creo que cada uno de nosotros podríamos tener la mente un poco más clara si no tuviéramos miedo, pero somos humanos. Pero si una cosa que sí deberíamos preocuparnos de temer es al Señor, pero no de ese miedo, sino que, como está diciendo nuestro pastor, de tener una reverencia para el Señor, de tener ese respeto hacia Él. But if we should have any fear, if we should be worried about having a fear, it should be having a fear for the Lord. Our pastor was saying as well, that we have to have that reverence for God, that respect for Him, for His name. Amén. Esa reverencia, ese respeto hacia Él y hacia su santo nombre. Aleluya. Amén. Así que podemos ver que lo que significa temer al Señor es de tener esa reverencia, ser obedientes a su palabra. Y no solo cuando venimos a la iglesia, sino que en cada aspecto de nuestras vidas, de tener ese temor en nosotros. Amén. Si estamos en la escuela, en los estudios, si estamos en el trabajo, si estamos haciendo maldades en las tiendas, amén, que esté ese temor en nosotros, no solo cuando estamos en la iglesia o cuando estamos entre hermanos, sino que en cada aspecto de nuestra vida, que haya ese temor en nosotros. So what it means, to fear the Lord is, to have that reverence towards Him, to be obedient to the Lord. And, not only on Sundays when we get together for service, but, every aspect of our lives, at school, at work, if you're running errands, if you're at the store, that the fear of the Lord, can be inside of you. También muchas de las veces nosotros cuando oramos, y yo he notado eso también cuando yo oro, que le pido al Señor que me dé sabiduría, que me dé entendimiento, pero muchas de las veces no le pedimos al Señor que ponga ese temor en nosotros, o también nosotros no hacemos nuestra parte de tener ese temor, esa reverencia hacia el Señor. A lot of times when we pray, and I say this speaking from personal experience, I ask the Lord, Lord, give me wisdom, give me understanding, but and I've caught myself doing that, and I ask the Lord for forgiveness, but we rarely ask for God to put that fear in us, or at the same time we don't put in that effort to fear the Lord, to have that reverence for God, to be obedient, and we always, as human beings, we always nitpick what we want. We want wisdom, we want understanding, but then we don't want to put in the work that it takes to obtain that wisdom, that knowledge. Nosotros como humanos muchas veces nomás escogemos lo que nosotros queremos, le pedimos al Señor sabiduría, entendimiento, pero muchas de las veces no queremos hacer lo que necesitamos hacer para obtener inteligencia, para obtener sabiduría. No tenemos ese temor en nuestras vidas, y que el Señor nos ayude, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Amén. Y también me recuerdo una vez que estamos, parece que fue cuando fuimos a Tijuana y venimos de regreso con nuestro pastor y uno de los jóvenes también, que pasamos a un Carl's Jr. Y pues yo siempre sé lo que quiero ahí en el Carl's Jr.
es the double Western cheeseburger. And I remember one time, traveling with our pastor. I think it was when we were coming back from Tijuana, and we stopped by Carl's Jr. And when I go to Carl's Jr., I always know what I want. It's that number 4 double Western cheeseburger, large with Coke and fries. And the same thing we should do when we come before the Lord. Y así como nosotros vamos a nuestros restaurantes favoritos, que ni siquiera tenemos que ver el menú, ya sabemos lo que queremos. De venir al Señor y saber, primeramente saber con quién vamos, ante quién nosotros nos estamos presentando, y cuando nosotros le pedimos al Señor, de saber lo que estamos pidiendo. And the same thing should be done when we come and pray before the Lord. First of all, recognize who it is that we're coming before. We're coming before the God Almighty. Amen. And recognize who we come before, and know and understand when we do ask Him for something, to know what it is that we're asking for. As I said, a lot of times we ask for wisdom, for understanding, but then there's no fear in our lives for the Lord. Muchas veces vinimos ante el Señor pidiéndole entendimiento, sabiduría, pero la misma vez no entendemos lo que estamos pidiendo porque no hay ese temor en nuestras vidas. No le pedimos al Señor que también ponga ese temor en nosotros, que podemos ver por medio de la palabra del Señor, que van mano en mano. No se puede tener uno sin el otro. Amen. As we see here in the Word of God, they both go hand in hand. Wisdom, knowledge goes hand in hand with the fear of the Lord. So may God help us. And just like anything in life, we can lose it if we don't are careful, to hold on to something. And the same thing, can happen with the fear of the Lord. Y como muchas de las cosas en nuestra vida, uno puede perder lo que tiene si no es diligente en reservarlo, en procurarlo. También puede pasar con el temor del Señor. Y es cuando nosotros que perdemos ese temor hacia el Señor, esa reverencia, y es cuando nosotros comenzamos a menospreciar lo que el Señor ha hecho por nosotros, el sacrificio. Aleluya. Y hasta donde el Señor nos ha ayudado hasta este día. Amen. And it's important for us to be careful, not to lose that fear for the Lord, because the minute we start to lose it is when we begin to take for granted everything that the Lord has done for us, the sacrifice that He did for us, and how much He has helped us up to this day. We begin to take it for granted. So it's important for you to cultivate, maintain that fear of the Lord, because it's something that you can lose. Amén. Y es lo importante de mantener ese temor, esa reverencia hacia el Señor, porque es algo que podemos perder. Vamos a ir al libro de Deuteronomio. We'll go over to the book of Deuteronomy, chapter 4. Amén. Deuteronomio, capítulo 4. Y vamos a comenzar con el versículo 1. And we'll start with verse 1. Amén. Deuteronomio, capítulo 4, versículo 1, dice así. Dice: Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseéis la tierra que el Señor, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios, que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo el Señor con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó el Señor tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros, que siguisteis al Señor vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como el Señor mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en el cual entráis para tomar posesión de ella.
Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos los estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Amen. We'll start with verse 1, Deuteronomy chapter 4, and the word of God says, Now therefore hearken, O Israel, unto the statutes and unto the judgments which I teach you, for to do them, that ye may live and go in and possess the land which the Lord God of your fathers give to you. You shall not add unto the word which I command you, neither shall ye diminish aught from it, that you may keep the commandments of the Lord your God which I command you. Your eyes have seen what the Lord did because of Baal Peor. For all the men that followed Baal Peor, the Lord thy God had destroyed them from among you. But ye that did cleave unto the Lord your God are alive, every one of you this day. Behold, I have taught you statutes and judgments, even as the Lord my God commanded me that you should do so in the land whither you go to possess it. Keep therefore and do them, for this is your wisdom and your understanding in the sight of the nations, which shall hear all these statutes and say, surely this great nation is a wise and understanding people. Amén. Así que por medio de la palabra del Señor podemos ver una vez más que para temer al Señor también toma acción de nuestras partes. Amén. Ya por todos esos años hemos escuchado la palabra del Señor, los mensajes, hemos estudiado la palabra del Señor. Sabemos cuáles son los mandamientos, los estatutos que el Señor nos manda a obedecer. Y nos dice que debemos de ponerlos por obra en nuestras vidas, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. And we can see once again through the Word of God, what it means to fear the Lord. Is to follow His judgments, His statutes, the commandments that He has given us. For many years, we've already walked, we've heard the Word of God, we've heard the messages, we've read the Word of God. We know what the Lord demands of us. We know what the statutes are. We know what the commandments are. It also takes action on our end. Verse 6 tells us, keep therefore and do them, for this is your wisdom and your understanding in the sight of the nations. Entonces cuando nosotros podemos temer al Señor, pues se va a reflejar en nuestras vidas. Amén. La gente que quizás no tenga conocimiento del Señor va a poder ver algo especial en nosotros, va a poder ver ese temor, esa reverencia que uno tiene para el Señor. And as we see here in verse 6, if we have that fear of the Lord in our lives, and like I said, not only when we come to church, but every aspect of our lives, amen. People will be able to notice that. You're going to stand out. People who maybe don't know too much of the things of the Lord, they'll be able to notice something different in you, because there's that fear of the Lord, as we see here, which shall hear all these because this is your wisdom and your understanding in the sight of the nations, which shall hear all these statutes and say, surely this great nation is a wise and understanding people. People will be able to notice that in you. Así como dice el versículo 6, y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio entendido, nación grande es esta. Amen. Vamos a seguir leyendo. We'll continue reading here in verse 5. Amen. Vamos a seguir leyendo con el versículo 7. Continuing reading with verse 7. Y la palabra del Señor dice, porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos
como lo está el Señor nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, le enseñarás a todos tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante del Señor tu Dios en Horeb, cuando el Señor me dijo: reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que viven sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Amen. And we continue reading here with verse 7. The word of God says, for what nation is there so great, who hath God so nigh unto them? Meaning so close to them, as the Lord our God is in all things that we call upon him for. And what nation is there so great, that had statutes and judgments so righteous as all this law which I set before you this day? Only take heed to thyself, and keep thy soul diligently, lest thou forget the things which your eyes have seen, and lest they depart from thy heart all the days of thy life, but teach them thy sons and thy sons' sons. Especially the day that thou stoodest before the Lord thy God in Horeb, when the Lord said unto me, gather me the people together, and I will make them hear my words, that they may learn to fear me all the days that they shall live upon the earth, and that they may teach their children. Amén. Y podemos ver aquí el Señor hablándole al pueblo de Israel. We see here the Lord speaking to the people of Israel. But these words, we can apply them to ourselves as well this day. Y también esas mismas palabras que el Señor está hablando al pueblo de Israel, también lo podemos aplicar a nosotros en este día. Podemos ver las bendiciones que el Señor ha tenido para nosotros, las misericordias. We can apply these same words to our lives today. We see the blessings that God has given us, the mercies. We can say those same words. For what nation, is there so great, who has God so close unto them, as the Lord our God is in all things that we call upon him. Amén. Nosotros podemos también decir esas mismas palabras. Ahora también nosotros somos parte de ese pueblo especial, y también podemos hacernos la misma pregunta: ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está el Señor nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Amén. Le damos gracias a Dios que el Señor está cerca de nosotros. Amén. Cuando nosotros nos acercamos a Él, cuando nosotros le pedimos, el Señor está ahí. We thank the Lord, that when we call upon Him in all things, as the Word of God says, that He's so, close unto us. There's no other nation, no other people that, can say the same things. There are nations who worship idols, the astrology. They can't say the same thing. That the God that they believe in, the God that they believe in, that they pray to, that's so close unto them that that their God's here upon them when they call. Amén. No hay otra nación, no hay otro pueblo que pueda decir lo mismo. Amén. Otras personas, otros pueblos, naciones que sirven a ídolos, amén, a las estrellas, la luna, el sol, no pueden decir lo mismo como nosotros, que el Señor está tan cercano a nosotros, que Él está ahí con nosotros en todo cuanto le pedimos. Amén. Así que nosotros estamos bendecidos. Amén. También, como dice el versículo 8, que tenga estatutos y juicios justos. Amén. La palabra del Señor, Él es justo.
Así que su palabra, sus mandamientos también son justos. And as well, we take a look at verse 8. What nation is there so great that hath statutes and judgments so righteous? Not just any statutes, not just any judgments, not just any commandments, but statutes, judgments, and commandments, that are so righteous. Our God is just; He's righteous. Amen. So His word Amen. Is also right and justice, Amen. Righteous. So we thank God for that. Así que le damos gracias a Dios que Él es un Dios justo, que Él es un Dios recto y que también su palabra es justa y recta, y pues que la tenemos aquí con nosotros, that we have it here with us. En muchas naciones que la palabra del Señor uno no la puede tener, quizás sea un crimen, in many nations, where they ban, the word of God, and so we can say, today, how great it is, we're blessed, that we have the word of God with us, and even in abundance. I personally have 2 Bibles, one in Spanish and this one that's bilingual, and on top of that, we have our phones, where we can quickly access our Bibles online. Amen. So we're blessed, abundantly. Estamos muy bendecidos nosotros aquí en esta nación. Yo tengo 2 Biblias, una bilingüe y otra que es solo en español, y además de eso, pues también tenemos nuestros teléfonos celulares que también podemos nomás con un botón también abrir nuestras Biblias y tenerlas. Así que nosotros estamos bendecidos, y que el Señor nos ayude a no menospreciar eso, and may God help us, to not take that for granted. As we see here, we continue reading with verse 9 and 10. Hicimos aquí en el versículo 9 y 10, meditando en la palabra del Señor, que nos dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, y se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante del Señor tu Dios en Horeb, cuando el Señor me dijo: reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Amén. Así que para poder temer al Señor, uno necesita oír la palabra del Señor para poder aprenderlas, y aprenderlas para temer al Señor. So we read verse 9 and 10 once again, and it says: only take heed to thyself, and keep thy soul diligently, lest thou forget the things which your eyes have seen, and lest they depart from thy heart all the days of thy life, but teach them to thy sons and thy sons' sons. Especially this day that thou stoodest before the Lord thy God in Horeb, when the Lord said unto me: gather me the people, and I will make them hear my words, that they may learn to fear me all the days that they shall live upon the earth, and that they may teach their children. So once again, in order to fear the Lord, we need to hear, the word of God. We need to read the word of God, so that we can learn to fear the Lord. Yes, Lord. It's not something that you can just obtain. It takes practice, just like with anything. It takes a lot of, as we read here, we have to be diligent on our end, put it to practice, take that action. And if that fear of the Lord has been lacking in our lives these days, that we ask the Lord to help us, and that we can hear the word of God, so we can once again learn to fear the Lord. Y si hay en nuestras vidas, en nuestros días, si ha habido una falta de temor hacia el Señor, de falta de reverencia, de temor hacia el Señor, hay que pedir al Señor que tenga misericordia de nosotros, que nos perdone, pero más de nada que nosotros oigamos, así como le dijo al pueblo de Israel,
que podamos oír sus palabras para poder aprender de ellas, para poder temer al Señor. Así que cada uno de nosotros podemos en este día reflejar en nuestras vidas personales. Nosotros sabemos cómo estamos caminando en estos días. Y que el Señor nos ayude, que el Señor tenga misericordia. Y como dije, si hay esa falta de temor hacia el Señor, que una vez más venir delante del Señor, más que nada pedirle perdón y pedirle que nos ayude y que nos dé no solamente entendimiento y sabiduría, sino también que nos dé ese temor, que ponga ese temor a nosotros, y también nosotros que pongamos de nuestra parte de temer al Señor, para poder aprender una vez más, poco a poco, aumentar ese temor, porque este cambio no va a pasar de un día al otro. Toma tiempo. Nos gustaría de una vez poder cambiar en nuestras vidas personales todo lo que se necesita cambiar, pero es un proceso, como todo en la vida, y que el Señor pueda obrar en nuestras vidas y poner ese temor, y que ese temor aumente más y más. And just like anything in life, you need to put it into practice. So as I said, if we've, each and every one of us, we know how our walk has been with the Lord these days. And if you've been lacking, if you've noticed that you lack some of that fear in your life, most importantly, come before the Lord. Ask for forgiveness, ask the Lord to have mercy on you, and asking for wisdom, understanding, but also that fear that we need. And also do our diligence in to practice that fear, learn to fear the Lord. And it's a process, just like anything in life. It would be nice for us to make all those changes in our lives that we need to make, all those adjustments in our lives, in our personal lives, in our spiritual lives, those changes that we need to make in order to to fear the Lord. But it's a process. May we ask the Lord to help us through that process, and to begin to once again to learn to fear the Lord, and that gradual so that fear of the Lord can gradually over time grow and grow, so that we can mature spiritually, para poder también madurar en lo espiritual nosotros. Y para eso necesitamos poner la palabra del Señor en práctica, por obra, como nos dice. Y vamos a ir una vez más al libro de Proverbios, a leer unos versículos más sobre el temor del Señor. We'll go back to the book of Proverbs once again, read some more verses about what it means to fear the Lord, what it takes, and also the blessings that we receive from fearing the Lord. Amén. Y vamos a una vez más ir para atrás al libro de Proverbios, ver unos versículos más para ver lo que dice la palabra del Señor sobre el temor hacia el Señor, lo que significa temer al Señor, y también las bendiciones que podemos recibir al temer al Señor. Así que vamos a ir al libro de Proverbios, capítulo 21. We'll start by going to Proverbs chapter 21. Proverbios capítulo 21, comenzando con el versículo 1. The book of Proverbs chapter 21, starting here with verse 1. The word of God says, "The king's heart is in the hand of the Lord, as the rivers of water. He turneth it whithersoever he will. Every way of a man is right in his own eyes, but the Lord pondereth the hearts. To do justice and judgment is more acceptable to the Lord than sacrifice. And high look and a proud heart, and the plowing of the wicked is sin. The thoughts of the diligent tend only to the plenteous, but of every one that is hasty, only to want." En Proverbios capítulo 21 nos dice, como los departamentos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano del Señor. A todo lo que quiere lo inclina. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero el Señor
pesa los corazones. Hacer justicia y juicio es al Señor más agradable que sacrificio. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamientos de impíos son pecado. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. A manera vamos a ir a Proverbios capítulo 8, and we'll turn over to the book of Proverbs chapter 8 now. Proverbios capítulo 8, verso 13. Proverbs chapter 8, verse 13. And the word of God says, the fear of the Lord is to hate evil, pride, and arrogancy, and the evil way, and the froward mouth do I hate. En Proverbios capítulo 8, versículo 13 dice, el temor del Señor es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Así que el temor al Señor no solo es de ser obediente, de tener esa reverencia a Él, sino también de nosotros apartarnos del mal. And to fear the Lord, it's not only to have that reverence, to be obedient to His word, to put it into practice, but also to set yourself apart from sin, from all the evil things. And that's where that wisdom starts to come into play. Y es cuando nosotros podemos usar esa sabiduría que obtenemos al temer al Señor, de reconocer, de apartarnos del mal. And that's where that wisdom and that knowledge starts to kick in when we fear the Lord. You begin to set yourself apart from all the bad things that put you further away from God. So we'll go over now to chapter 14. Ahora vamos a ir al capítulo 14 en Proverbios. Hallelujah. Chapter 14, verse 27. En Proverbios capítulo 14, versículo 27, nos dice así la palabra del Señor: el temor del Señor es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Amen. Verse 27 says, the fear of the Lord is a fountain of life to depart from the snares of death. Amén. Es un manantial para nuestra vida espiritual. Amén. Y nos rescata, nos aparte de los lazos de la muerte. It's a fountain of life, to our spiritual soul. And it sets us apart. It departs us from the snares of death, spiritual death. And we'll go this last few more verses, dos más versículos. Proverbios capítulo 15, Proverbs chapter 15, verse 16. Proverbios capítulo 15, versículo 16, dice así: mejor es lo poco con el temor del Señor que el gran tesoro donde hay turbación. Verse 16 says, better is little with the fear of the Lord than great treasure and trouble therewith. Amén. Es diciendo que es mejor quizás no tener una casa grande, cosas materiales. It's saying that it's better to have little, to be humble, than have treasures, to have riches, to have a nice house, cars. It's better to have less in the material sense, with the fear of the Lord, and then to have all those things, to have riches, because we see a lot of people, especially celebrities, famous people who have all these things, they have everything. Everything they could wish for, they have it. But yet, once again, we see
you know, how miserable their lives are. You know, a lot of them, you know, commit suicide, you know, because they're not happy, you know, they're not satisfied. Amén. Y nos dice la palabra del Señor que es mejor tener poco, amén, que tener grandes tesoros. Es mejor lo poco con el temor del Señor que tener grandes tesoros donde hay turbación. Porque vemos en esta nación, en este mundo, amén, gente famosa con mucho dinero, con muchas riquezas, que tienen todo en la vida, que pueden imaginarse todo lo que ellos quieran, pues lo pueden tener a un instante, pero aún vemos cómo viven sus vidas con miseria, así como dice que el gran tesoro donde hay turbación, amén, y pues muchos de ellos, amén, pierden sus vidas, aún se quitan su misma vida, teniendo todo en este mundo. You know, despite having everything they want, they could ever wish for in this world, you know, many of them still, you know, end up taking their own lives. You know, so it's better, you know, it's better little with the fear of the Lord. Así que es mejor lo poco con el temor al Señor. Amén. Y el último verso que vamos a leer esta tarde, you know, the last verse that we'll read this afternoon is in the book of Proverbs chapter 19, en el capítulo 19, versículo 23. Proverbs chapter 19, verse 23. Amén. La palabra del Señor nos dice, el temor del Señor es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. Verse 23 says, the fear of the Lord tendeth to life, and he that has it shall abide satisfied. He shall not be visited with evil. A menos de decir que no vamos a pasar por tribulaciones. You know, that's not to say that, you know, we won't go through hard times or hardships. But, you know, it tends to life. I mean, en inglés dice que el temor al Señor atiende hacia la vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. Amén. Y como dije, no es de decir que no vamos a pasar por dificultades, tribulaciones. Amén. Pero si hay ese temor en nuestras vidas, amén, vamos a poder reposar, vamos a poder ser saciados. But you know, there's that fear in our lives, you know, even though we're going through hardships, through difficult times, you know, as verse 23 says, you know, he who has that fear of the Lord shall abide satisfied. Hallelujah. Amen. Así que el Señor nos ayude. You know, so may God help us. Amen. And as I said, you know, if we caught ourselves, you know, having, you know, a lack of fear for the Lord, you know, that we can come before the Lord and, you know, be honest with Him. You know, it's the best thing you can do. You know, be honest with God, be honest with yourself, you know, because you can't fool God. Amen. Y como dije, si en nuestras vidas hemos visto, hemos notado que hay esa falta de temor por el Señor, de venir ante el Señor y ser honesto con Él, ser honesto con uno mismo. Como dije, cada uno de nosotros sabe cómo están nuestras vidas espirituales en estos días, y porque nosotros no podemos engañar al Señor, y nosotros sabemos, cada uno de nosotros nos sabemos muy bien, así que podamos venir al Señor, ser sinceros con Él, decir al Señor, ten misericordia de mí, perdóname, aquí estoy, ayúdame a temerte, para que pueda yo aprender, obtener sabiduría, obtener entendimiento, de apartarme del mal y servirte, amén, poner por obras tus mandamientos como debe de ser, you know, so that we can come before the Lord and, you know, say, Lord, you know, forgive me, you know, I come before you, you know, maybe there's that fear for you that's been lacking in my life, you know, but I come before you and, you know, teach me, you know, I want to learn, you know, to fear you once again, I want to grow spiritually, and, you know, help me, you know, so I can obtain that wisdom, that knowledge that I need to put into practice your word, your commandments, your statutes,
your judgments, you know, put them into practice in my life, you know, in every aspect of my life, of our lives. Amén. De poner por obra sus mandamientos, sus estatutos, sus juicios, ponerlos por obra en nuestras vidas y en cada aspecto de nuestras vidas. Amén. Así que el Señor los bendiga. So God bless each and every one of you. And I'm happy to be here. Amén. Estoy feliz de estar aquí en esta tarde y que el Señor nos ayude. Que el Señor nos siga ayudando, nos siga bendiciendo. You know, may God help us, continue to have mercy on us, and you know, continue to go forward. You know, it's not an easy path to walk, but you know, with the Lord's help, you know, we continue to go forward, continue to pray for one another, continue supporting each other. En este camino que el Señor nos ha llamado y hemos elegido seguir, no es fácil, pero con el Señor sí podemos seguir adelante. Así que sigamos orando los unos por los otros. Hay que no darnos por vencidos y que el Señor nos ayude. Sigamos adelante, pidiendo al Señor que nos ayude. Y pues le voy a entregar el lugar a nuestro pastor. I'll go ahead and overturn the space to our pastor. You know, we'll sing a few